tenerla ahí de referencia otro día. Listo, gracias. Sí, sí. Bueno, vamos a repetir un poquito. Entonces empezamos con el logaritmo de un número con respecto a una base. Si no colocamos la base, va a tomar como base el número de Euler. Si colocamos una base, pues va a tomar esa base para hacer el cálculo. Por ejemplo, podemos tener mat.log 148 y los números fraccionarios y le colocamos la base 2. También en el siguiente ejemplo colocamos la base 10 y nos calcula el logaritmo de ese número en base 10. Y posteriormente hay otras funciones como el logaritmo 2 de un número y el log 10 de un número o logaritmo 10 de un número, que directamente nos calcula la base. La diferencia principal radica en que estas dos funciones tienen una precisión más elevada que la función genérica. ¿Sale? ¿Ya copiaron los ejercicios? Ya. Sí. Magnífico. Ya, Entonces ya terminamos con los logaritmos. Entonces vamos a utilizar a ver a una función que se llama POW, que es una potencia, mat.pow, eleva un número a otro número, ¿no? En este caso elevamos el 2 a la tercera potencia y nos devolvería el 8, porque es 2 por 2, 4 por 2, 8. ¿no? Entonces aquí está la salida, con mat.pow. Y SQRT es la raíz cuadrada de un valor, ¿no? mat.sqrt 256 nos da 16, vamos a poner un 25, nos da el 5, ¿no? 5 al cuadrado es 25, entonces aquí está la raíz. Y obviamente la raíz cuadrada es una función o una operación básica que se usa mucho. Una pregunta, Arturo, acerca de antes del logaritmo. ¿Sí? Dice que, bueno, en tu descripción dice que se devuelve un resultado más preciso, Sí. pero se ve exactamente igual. ¿En qué estima esa precisión? En los decimales, mira, no sé si puedes observar. Aquí
En esta función, el resultado es 7 punto y una serie de decimales. Entonces, te das cuenta, al final tiene 817. ¿Sale? Ok. Y abajo tiene 816.5. Ah, ya. Sí, Sí, creo que me faltaron decimales para ver esa diferencia. sí, o Ok. sea, realmente fue como, es muy, muy pequeñita, muy sutil, pero ahí hay esa pequeña diferencia. Sí. Ok, ¿tendrás el dato de cuántos decimales puede manejar estas funciones? No lo he checado, mira, ahorita probé con esos números, que son como más o menos grandes, pero no tengo el dato exacto, pero déjame revisarlo y ver hasta qué número decimal te llegan las funciones. Ok, sí, nada más era duda, sí. Sí, sí, ahorita a la mano no lo tengo, pero sí te lo checo. Muchas gracias. Por nada. Y bueno, continuamos con la función de Poe y la de la raíz cuadrada. No sé si ya las ejecutaron. Ya, Arturo. Ya, Arthur. No, todavía no. No, Ya cuando entremos ya a los algoritmos, al análisis estadístico, van a ver que, bueno, vamos a hacer pues ya ejercicios más complejos y vamos a ir usando todo esto, ¿no? Ya en estructuras o en ejercicios más complicados. Listo, gracias. ya, gracias. ¿Ok? ¿Alguien falta? Muy bien, continuamos con la siguiente. Y el módulo MAT también nos ofrece dos constantes, dos números que pueden ser de mucha utilidad, que es el mat.pi y el mat.e. Obviamente es el número pi y el número de Euler. Igual si gustan, no es necesario que coloquen toda la descripción completa, ¿no? Al final de la clase, este Jupyter Notebook se los puedo mandar y pues ya tiene todo el formato, ¿no? Para que lo vayan revisando a forma de libro. Esa es la idea, ¿no? Que yo vaya colocando cada tema con sus descripciones, con todo lo que lleva y con el ejercicio dentro del mismo notebook. Así de esa forma lo pueden ir leyendo y pueden ir ejecutando el código y los ejercicios. Lo que sí es importante es que escriban código, ¿no? Para que se vayan acostumbrando a la escritura, se vayan acostumbrando a la organización del código y muchas veces, a veces pudieran ser sutiles, pero uno se equivoca, ¿no? A lo mejor pusiste max y la h y pusiste punto pi y ya te da un error. Entonces es importante que ustedes mismos vayan detectando todos esos errores. Mm. Ya todos ejecutaron mat.pi y mat.e.
Sí. ¿Sí? Sí. Magnífico. Ya listo. Sí. Vamos a ver el módulo SIS. Este módulo nos va a dar, o nos va a proporcionar distintas funcionalidades para poder obtener información del intérprete de Python. ¿Sale? Entonces vamos a importar el módulo con import.sys. ¿Sí? Import.sys. Y vamos a utilizar una nueva función que se llama sys.arg, argv, argv. Esta función lo que nos devuelve son todos los argumentos que le colocamos a una función de Python cuando la escribimos desde consola o cómo fue ejecutada. ¿Sale? Por ejemplo, si yo pusiera Python, ahorita el notebook tiene un formato, si lo ven, tiene otro tipo de archivo, porque no es un archivo de Python puro. Pero si escribiéramos un archivo de Python puro, tendríamos que utilizar test.py. ¿No? Digo, utilizar Python y luego el nombre del archivo, que en este caso es test.py. ¿Sale? Entonces escribes Python, test.py, y le puedes pasar argumentos. En este caso estamos colocando, lo estamos pasando como argumentos el hola y el 25. Si hiciéramos nosotros esto desde consola, el sys.argv nos devolvería esos argumentos que le estamos pasando al archivo. En este caso, como estamos ejecutando este archivo desde el kernel de Jupyter, lo que nos va a devolver son los argumentos que Jupyter le pasó a su kernel o le pasó al archivo de Python principal que es ejecutado por el kernel. ¿Sale? Entonces ustedes colocan sys.argv, van a ver todos estos argumentos. Esto es lo que le pasa Jupyter a su archivo principal cuando lo ejecuta y lo levanta desde el kernel. ¿Sale? Entonces es útil porque muchas veces hacemos utilerías. Podemos crear una utilería que sería un simple archivo con la extensión .py que ejecute comandos o que ejecute un proceso. Y le pasamos por argumento a esa función, le pasamos por argumento los valores que queremos o que va a utilizar el archivo para que pueda procesar, ¿no? Entonces es muy utilizado. Sobre todo cuando haces administración de sistemas, ¿no? En nuestro caso, como es más análisis de datos, pues no es tan usado. Pero en administración de sistemas sí se usa mucho, ¿no? Por ejemplo, podrían construir un programa que detecte cuáles son los procesos del servidor que están corriendo, ¿no? Y a lo mejor si ya saben el nombre de algún proceso, te lo pasas por argumento y ya te da pues todas las características del proceso, ¿no? Cuánta RAM está consumiendo, cuánta memoria, disco duro, qué path se encuentra el proceso y si lo quieres eliminar o no. Entonces, en ese tipo de cosas se usa. Vamos con el siguiente. Ya todos escribieron el sys.argv. Sí. Sí, ya. Ok, perfecto. El ejecutable creo que ya no lo puse. A ver, no, creo que no lo puse. A ver, vamos a colocarlo. Sys. Aquí está. Y vamos a colocar aquí una más que sea devuelve la versión del intérprete Python.
Markdown. Este nos devuelve la ruta del intérprete de Python en donde se encuentra. ¿Ya vieron que me devolvió una ruta completa? Obviamente a ustedes les va a devolver otra ruta porque su estructura de directorios pues, es distinta, ¿no? Pero realmente el intérprete es este archivo, el python.exe. Entonces muchas veces en algunas ocasiones o es muy común que por ejemplo están utilizando Visual Studio Code. A Visual Studio Code le tengas que indicar la ruta del intérprete. ¿Vale? Entonces muchas veces solito te lo pide, ¿no? Oye, del Visual Studio Code detecta que es un archivo Python en el que vas a ejecutar y te pregunta que se tienes la ruta del intérprete. Entonces ya buscan dónde está el intérprete, buscan el archivo python.exe y ya se lo ponen. Y con sys.version, pues nos devuelve la versión que estamos utilizando. En este caso es la 3.8.8, ¿no? Aquí está. Y pues da ahí algunos otros datos de cuándo se salió la versión y todo eso, ¿no? Pero ese también es a veces útil para saber qué versión de Python estás utilizando. Porque en algunas librerías sí llega a pasar que funciona bien en algunas distribuciones de Python y en otras no. Entonces es importante saber la versión. Artur, ¿ese MSC es el de tu engine? ¿O ¿Cuál? es el con el que se compiló el Python? ¿O cuál es ese MSC que te está devolviendo? Porque yo tengo el mismito. Sí, Entonces no sé si tengamos la misma compu o sea que estamos usando exactamente la misma versión y en esa versión se compiló. yo creo que más bien es el compilado de la versión y posteriormente te indica la plataforma que es a ¿Dónde, verdad? 64 bits y luego te indica el procesador, ¿no? Que yo tengo un AMD 64. O sea, si es tu procesador. AMD, no, este no es como la arquitectura más bien. No, sí, Es la porque arquitectura. a mí me da lo mismo, pero yo no tengo una MD. Sí, sí, tú tienes de un Intel, ¿no? Pero es como la arquitectura. Sí, exacto. ¿Ya todos sacaron la versión y la ruta? Sí, Ya. Sí, Ujú. ya es. Ok, con sys.platform nos va a devolver la plataforma en donde se está ejecutando. En mi caso, yo estoy utilizando Windows. ¿Sale? Obviamente, pues Python es multiplataforma. Si estuvieran utilizando Ubuntu o alguna otra, pues le saldría. Aquí abajo el exit termina la ejecución del intérprete, nada más que la tengo comentada y no la ejecuto, porque si la ejecuto me truena el kernel y tengo que volverlo a iniciar, ¿no? Por sys.exit es lo que hace, cierra el intérprete. es como un force. O sea, no te pregunta ni nada, solo lo cierra y ya. Sí, así es, lo truena, lo manda a dormir. El siguiente es el get the following coding. ¿Vale? Nos devuelve la codificación de nuestro sistema. En este caso, por ejemplo, yo lo tengo en UTF-8. Entonces es importante también porque, bueno, esto nos va a impactar en el set de caracteres que utilicemos. A Python se le puede colocar el encoding
ahorita no tengo a la mano la instrucción exacta, pero en los archivos es posible cambiar el tipo de encoding. Pero digamos lo común es utilizar el UTF-8. Ok, ya todos ejecutaron el sys.platform y el get the following encoding. Sí. 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 Ok. Ahora nos vamos a ir al módulo OS. Este módulo también es muy útil porque vamos a poder obtener distinta información, sobre todo del sistema de archivos, ¿no? Entonces muchas veces tenemos que cargar un archivo, tenemos que cargar un set de datos, crear un set de datos, importarlo, y esta librería nos puede ayudar a hacer eso. Por ejemplo, con OS get CWD nos devuelve la ruta del directorio en el que nos encontremos. Por ejemplo, mi ruta es toda esta, que es donde se encuentra este libro. Aquí en ejercicios, aquí se encuentra este libro, por eso me devuelve toda esta ruta, ¿no? A ustedes les va a devolver otra ruta en donde que sería la ruta donde se encuentra o donde se está ejecutando el libro de Jupyter. Y con mkdir podemos crear un directorio os.mkdir, ¿no? Lo podemos ejecutar y creamos un directorio, una carpeta. En este caso lo voy a ejecutar, ¿sí? Y me voy a ir a esta ruta. Ah, bueno, aquí me salió un error porque no ejecuté que es la importación del módulo. Aquí ya me devolvió la ruta. Y aquí voy a crear la carpeta. A ver, mkdir. Ah, ya existe la carpeta. Este es otro error. ¿Sale? Vamos a ir acá. Y ya está, ya tenemos la carpeta, ya está creada. Entonces me voy a ir a mi directorio temporal y voy a crear otra. Voy a crear carpeta 2. Listo. Y aquí está la carpeta. ¿Ya vieron? Bueno, no sé si están viendo mi directorio, ¿no? ¿Verdad? No, no se ve tu directorio, nada más se ve lo del A ver, Python. voy a compartir todo el escritorio para que puedan ver. Pueden ver nuevamente mi Jupyter. Sí. Sí. Ok. Entonces aquí había creado la nueva carpeta 2. Me voy a la ruta donde tengo esto. Aquí está. Carpeta 2. Ahora voy a crear la carpeta 3. Ya lo ejecuté. ¿Sí ven mi estructura de directorios? Sí. Aquí Sí. está, ¿no? Nueva carpeta 3. Ustedes traten de crear una o varias carpetas en algún directorio para que vean cómo se van creando. Y esto es muy útil también porque muchas veces vamos a crear un dataset o vamos a derivar otro dataset a partir de un dataset y lo queremos organizar. Entonces creamos una estructura de carpetas y ahí vamos organizando los archivos que vayamos generando. ¿Hay algún recursivo? Ah, sí, ya lo vi. Ah, no. ¿Hay algún recursivo para crear carpetas o algo así? Como tal, no. Más bien yo lo he hecho con un for o con un while.
y con una lista, ¿no? Por ejemplo, tengo una lista de nombres de carpetas, entonces pongo un path donde va a ser como el path root o el path raíz, y con la lista de todos los nombres de carpetas que voy a crear, pues ya lo itero y voy creando toda la estructura. Ajá. De hecho, lo podríamos hacer. Por ejemplo, tenemos una lista. Por ejemplo, podemos utilizar un path, ¿no? Path base. Le decimos que nuestro path va a ser aquí. Y luego tenemos una lista. Y le decimos que nuestra lista va a tener dos nombres. Y va a tener carpeta 1, carpeta 2. Luego podemos escribir un for de nombre in lista. Lo voy a copiar para que no lo quitemos. Sale. Entonces tenemos aquí la base. Y le podemos decir, ¿sabes qué? Toma la base y concaténale el nombre, ¿no? Que sería n. Y luego imprime. Nos vamos a poner más elegante. Sería path igual a path base más n, que es el nombre, ¿no? Y aquí abajo nada más le pasamos el path. Luego imprimimos. Se creó la ruta. Los puntos, coma, path. ¿Ya vieron? Así podríamos crear varias rutas. Aquí le voy a poner un 4 para que no me dé un error. Y vamos a ver. Se creó la ruta C2.tmp carpeta 1 y carpeta 2. Vamos a ver si es cierto. A ver si no me mintió. Y aquí está, ¿no? Carpeta 1, carpeta 2. Igual si quieren hagan este ejercicio para que vayan practicando, ¿no? Iteraciones, aquí es donde ya, como que al for ya le encontramos una utilidad, ¿no? Espérenme 2 minutitos. Me voy a cerrar mi ventana que hace mucho frío.
Listo. ¿Ya copiaron el ejercicio? Un minuto nada más, Arturo, por favor. Sí, dale, dale. Listo. Artur, aquí una duda. Si esto estuviera, por ejemplo, en un script, Sí. ¿habría forma de detectar si no se pudo crear una carpeta? Por ejemplo, en el shell, pues es que podemos ver como la salida del comando, si regresa cero o un valor diferente para ver si viene un error. Aquí podemos como cachar esa salida del comando. Sí, más que salida te devolvería un error. Por ejemplo, voy a tratar de crear voy a ejecutarlo de nuevo, pero como las carpetas están creadas, va a lanzar un error. Ajá. ¿Ya viste? Sí, por ejemplo, justo aquí en el notebook es fácil verlo, pero si lo corremos en un script que esté ejecutando automáticamente, ¿cómo podemos indicar que falló allí? Ah, ahorita vamos a verlo más adelantito, haciendo un try catch como tal, ¿no? Ah, va que va. Hacemos un try, un catch, y podemos mandarlo al log, tal cual, Ah, un súper. archivo de log. Entonces en Python también hay algunas librerías para manejo de log. Ah, súper. Va que va. Gracias. Artur, oye, ¿me podrías explicar la línea donde defines la variable path, donde se Sí, guarda path base más n? sí, aquí lo que está haciendo es concatenar la base, path base, es la ruta donde, a partir de la cual se van a crear las carpetas. Entonces tenemos una lista, y en la lista tenemos dos elementos, carpeta 1 y carpeta 2, que son dos strings. Entonces tú puedes sumar dos strings para concatenarlos. Entonces al momento de iterar, ¿sale? N contiene el valor de cada uno de los ítems de la lista. Por ejemplo, en la primera iteración, el índice de la lista es 0, entonces n va a valer o va a tener el valor carpeta 1. Cuando pase al índice 1, sería carpeta 2 y n va a valer o va a contener el string carpeta 2. Y aquí en el pad estoy concatenando estos dos strings. Es como si yo hiciera esto. Si yo tuviera esto más esto. ¿Sale? Si yo le quito el más, Ok, ¿qué se forma? Se forma la ok, ruta. ¿Ya viste? ok. Ese es el Gracias. chiste. Ujú. Que ya cuando lleguemos a la parte de cloud de AWS con SecMaker, vamos a pasar el código que diseñemos en un Jupyter, lo vamos a pasar ya a SecMaker, y ahí es donde tenemos que hacer todo ese tipo de manejos, ¿no? Cuando el algoritmo falle, pues hay que mandarlo al log, hay que hacer un trace, vamos a utilizar AWS CloudWatch para ver toda la ejecución de los procesos, ¿no? Y otras herramientas, por ejemplo, vamos a utilizar AWS Glue, que es un ETL, porque al final del día vamos a trabajar con un dataset, pero ese dataset, al menos que tengamos un equipo más grande de gente de base de datos o de ETL, pues nos van a dar el dataset ya construido, pero muchas veces no pasa así, ¿no? Muchas veces tienes que ir tú a construir esos datasets, entonces puedes utilizar herramientas o incluso Python puro si no quieren gastar. Puede ser con Python puro para poder hacer el procesamiento por lotes o utilizar una herramienta como AWS Glue, que es un ETL, y te jalas toda la información que está dispersa en muchas fuentes y armas un dataset, ¿no? Que realmente es un dataset, es una matriz de números. ¿Matriz de números o de datos? Al final del día son números, porque muchas veces puedes tener un dato que puede ser una variable categórica, ¿no? Imagínate una columna donde tienes verdadero o falso en texto, o dice si es fraude o no es fraude.
Por eso no te lo entiende un algoritmo. El algoritmo te va a entender si es 1 o 0, o si es 4 o 5 o 6 o 7. Pero acuérdense que los algoritmos o la inteligencia artificial al final del día son fórmulas matemáticas, ¿no? No le puedes pasar una cadena de texto a una fórmula, tienes que pasar un número. Entonces hay que hacer esa traducción. Pero, a ver, entonces el dataset ya tiene que venir en formato entendible para el algoritmo, porque apenas estamos obteniendo la información. Entonces, supongo Habría que que, también hay sí, como frameworks para definir etapas y herramientas para hacer ciertas actividades. Entonces, exacto. en el ETL no haríamos esa transformación, solamente obtendríamos como los datos, ¿no? Y ya en la siguiente etapa posiblemente hagamos esa interpretación o traducción a números, ¿no? O no. Exactamente. De hecho, hay una etapa, exactamente. Hay una etapa, ya cuando lleguemos a ese punto, hay una serie de etapas, ¿no? Desde donde haces, digamos, incluso va un poquito más atrás, ¿no? Que es la recuperación de datos, la extracción y limpieza, la conformación de datos, ¿no? Y ya y el entrenamiento. Y luego se vuelve a retroalimentar, ¿no? Ya del entrenamiento obtienes resultados, evalúas resultados y inicia nuevamente el ciclo. Pero sí, sí, vamos a ver todo ese ciclo. Y al menos, como vamos a hacerlo todo en AWS ya tiene herramientas para cada una de esas etapas. ¿Y ya hay frameworks para esto, Arthur? Ahorita, digamos que vamos a estar viendo los frameworks de IA para hacer esto, pero más que frameworks ya hay plataformas, ¿no? En AWS, te digo, es un set de herramientas que es el AWS Data Lake, el AWS Glue, el SecMaker y y el Presentation o el QuickSight, que es ya la visualización gráfica, ¿no? Ya sería como que toda la suite, es una suite. Y bueno, Google tiene una suite muy parecida también, que ahí utiliza BigQuery, mm, ahorita Google DWH y una herramienta se llama Google ML. Y Azure también tiene su set de herramientas, ¿no? Pero digamos que el primer paso pues, es hacerlo en un notebook. Incluso trabajas con datasets más pequeños a veces, ¿no? Porque imagínate, tienes un dataset de 1 millón de datos y si te tardas 2 días en entrenar una red, pues ya perdiste tiempo, ¿no? Entonces en vez de agarrar 1 millón, pues nada más te agarras 10,000 o te agarras 1,000. Ya una vez que ya jugaste con tu algoritmo, ya lo tienes más o menos bien hecho, pues ya lo metes a, a una máquina más potente y ya haces el entrenamiento completo, ¿no? Pero sí muchas veces tienes que empezar con poco a poco. Bien, vamos a ver RMedir. Sí, con RMedir eliminas el directorio, un directorio que hayas creado. Entonces, aquí tenemos nuestro directorio que se llama nueva carpeta. Aquí estoy colocando la ruta y vamos a eliminarlo. Aquí me dio el directorio, no está vacío. Ah, bueno, tiene que estar vacío el directorio. Vamos a la carpeta 2. Listo. Y la carpeta 2 pues ya no está. Vamos a eliminar la 3. Y ya no está. Y vamos a eliminar la 4. Y si quisiéramos hacer algo parecido como hicimos arriba, igualmente podríamos hacer un for y eliminar las carpetas así como las creamos, pues las eliminamos. Incluso vamos a hacerlo. Voy a copiar el código que hicimos aquí arriba y nada más voy a cambiar la función. ¿Sale? Y en vez de mkdir, voy a hacer un rmedir y se eliminó la ruta. Entonces aquí tenemos carpeta 1, carpeta 2
Vamos a ejecutarlo. Este lo voy a comentar mientras, porque si no nos va a dar error. Y ya, se eliminó la ruta carpeta 1 y carpeta 2. Regresamos y ya no están. ¿Ya veo? Copiar y pegar. Ok, ya ejecutaron el ejercicio. Sí. Sí. Magnífico. Seguimos con el Ya. siguiente. Vamos a crear un archivo. Cuando se dice que se queda en modo escritura es porque lo deja abierto para que le escribas algo, ¿no? Entonces, para esto utilizamos Open. ¿Sale? Aquí estoy, si se dan cuenta, aquí ya estoy utilizando el mkdir. El mkdir lo uso para crear un directorio. Entonces, en este caso, vamos a crear el directorio carpeta 1. Vamos a ver, carpeta 1 no existe. Entonces va a crear el directorio y luego sobre ese directorio va a escribir un archivo que se llama myfile. Lo va a colocar en modo de escritura, en modo write. Y digamos que ese objeto, y va a construir el objeto FP. Entonces ya colocas fp.write y le colocas una línea, ¿no? Entonces vamos a ejecutarlo. Nos creo carpeta 1. Y a ver. My file text. Ah, ok. Es que lo escribí en otro lado. Ya. Nueva carpeta 1. Me falta aquí cambiarle. ¿Vieron?
Entonces voy a ponerle 2 para no tener que borrar las otras. Entonces, carpeta 2 y aquí está el archivo. ¿Ya veo? Lo voy a abrir. Y aquí está, New File Created. Y voy a comentar digamos, la primera línea, la segunda línea, para que no vuelva a crear la carpeta y sobre la misma carpeta voy a crear otro archivo. Por ejemplo, myfile2. Le voy a colocar otra cosa en el texto. Hola, coma, x, coma, x, coma, x. ¿Sale? Y se dan cuenta si ya puedo empezar a escribir un archivo de CSV. Y en vez de txt le pongo csv. Lo ejecuto. Y aquí tengo mi archivo. Le doy doble clic. Y ya me abro un Excel. Y ahí están, ¿no? Ya tengo mi archivo CSV. Y con un carácter de escape, con un diagonal N, pues puedes empezar a escribir más líneas. Es una forma así como rápida fácil de escribir archivos en CSV. Arturo, Sí, la W que estás pasando como parámetro significa write. exacto. O sea, puedo tener read o qué más. Lo puedes poner en modo escritura, en modo lectura. O sea, en modo R. Entonces, Sería R para leerlo. ajá, pero entonces acá sería fp.r. Ah, pues sí está. Ya. Sí, punto read y te va leyendo línea por línea. Ujú, ujú. Sí, digo, sería un poquito diferente, ¿no? Porque ya tendríamos que utilizar a lo mejor un while para que vaya leyendo línea por línea. Pero ahorita vamos a llegar a ese punto, vamos a hacer un ejercicio más avanzado, yo creo la siguiente semana, que va a ser sobre scrapping, porque el scrapping también se usa. Muchas veces tú tienes que hacer un proceso que se llama enriquecimiento de datos. Entonces tienes, por ejemplo, información en un archivo CSV de tus clientes y tú quieres enriquecerlo. Por ejemplo, quieres enriquecerlo con datos que encuentres en internet. Por ejemplo, a lo mejor en un blog encuentras a la persona o quieres sacar información. Otro caso también que se da mucho es, por ejemplo, quieres saber qué es lo que están diciendo las personas acerca de un determinado producto en foros. Entonces, con scrapping o con web mining, empiezas a leer muchas páginas web, empiezas a detectar patrones, empiezas a detectar toda esa información y empiezas a construir datasets o bases de datos, ¿no? Ahí sí vamos a hacer un ejercicio más o menos largo de cómo extraer información de Internet y con eso complementar nuestros datasets. ¿Vale? Entonces, ¿ya escribieron el archivo? Ya, Arturo. No, yo todavía no. Dame, es que me está mandando un error. Sí. Fíjate que tengas la ruta correcta, las palabras, que no se te haya ido una palabra de más o de menos, los A mí, espacios. a mí también me dio y es que no había comentado el de volver a crear el directorio, a lo mejor es eso. Ah, sí. Sí, si ya lo habían ejecutado y lo vuelven a tratar de ejecutar, como ya está creado, les va a mandar un error de que existe el director. Sí, era eso. Gracias. No, de que- Ese lo vamos a ahorita manejar, ahorita en el manejo de errores. Ahí lo vamos a ver cómo manejar todos los errores. Entonces vamos al rename. El rename lo que nos va a permitir es precisamente renombrar un fichero, renombrar un archivo. ¿Sale? Por ejemplo, tengo aquí nueva carpeta. Temporal, nueva carpeta. Y aquí tengo myfile.txt. ¿No? myfile.txt. Y le voy a renombrar myfile2.txt. Lo ejecuto, veo, ya está, ¿no?
myfile.txt. Ahora tengo aquí myfile.txt 2. Y otro. Y le voy a poner archivo. Para que se note bien el cambio, ¿no? Punto CSV. Lo ejecuto. Y aquí lo tengo. ¿Ya vieron? Otro archivo. Punto CSV. Y ya me lo modifico con cuanto hay extensión. Realmente, pues toma como toda la ruta completa, ¿no? Y la modifica como lo tienes, o como lo necesites. Y tenemos el remove, que lo que hace es eliminarnos el archivo o el fichero. Tenemos, a ver, voy a utilizar, voy a copiar el nombre del archivo. Y lo voy a ejecutar. Y ya lo quito, ¿ya vieron? Ya no está. Entonces con os.remove. Otro caso donde también se ocupa mucho todo esto, del manejo de directorios, archivos, escritura, lectura. Por ejemplo, estoy haciendo otro proyecto que me encargaron para encontrar patrones o coincidencias en archivos de logs. Es que hay una plataforma que avienta log, pero un montonal de log a unos buckets o a unos buckets de S3 y a un EFS, a un Elastic File System, ¿no? Entonces, el Elastic File System está tachado a muchas máquinas de EC2. Entonces, unas 20 máquinas de EC2 mandan todo el log a ese file system. Y hay otras aplicaciones que mandan el log a S3. Entonces, yo lo que hago es, o estoy haciendo es, hice una rutina que me consolida todos esos logs en un bucket y luego los empiezo a leer y ya empiezo a hacer procesamiento. Y el resultado lo mando a un EFS. Porque ya desde el EFS ya lo puedo atachar a alguna otra fuente para hacer procesamiento de análisis. Pero con puro Python y expresiones regulares, voy detectando todos los enunciados de logs, todos los patrones de logs. Y voy construyendo distintos datasets, dependiendo de la plataforma. Todavía no llegó al entrenamiento, pero ahorita estoy haciendo todo ese trabajo precisamente para poder extraer toda esta información y para poderla estructurar, ¿no? Poderla estructurar de una forma que me sea más fácil poder utilizar algún algoritmo, sobre todo algoritmos de clúster, ¿vale? Que sean algoritmos no supervisados o los algoritmos de clúster entran en la etapa de algoritmos no supervisados. Entonces, cuando yo tengo todo esto, cuando yo ya lo tengo en algoritmo de clúster, voy a identificar los tipos de errores que existen en la plataforma, los voy a poder clasificar. Entonces, una vez que yo clasifique todos los tipos de errores, entra una segunda etapa, que es la etapa de etiquetado. Entonces, voy a poner a todos los ingenieros de sistemas a que cada tipo de error me lo etiqueten, que le pongan una etiqueta del tipo de error que es,
y que le pongan una solución, ¿vale? Y con eso entreno otra red, pero ahora ya sería usar una red de entrenamiento supervisado. Ya que esté la red de entrenamiento supervisado, ahora sí, hago un proceso en automático que vaya acomodando, que vaya construyendo todos los datasets en automático, que entrene las redes neuronales de clasificación, que entrene la red de etiquetado y que en automático el sistema me vaya diciendo qué errores existen y cuáles son las posibles soluciones, ¿no? Pues se dan cuenta, fueron como muchas etapas, ¿no? Desde que empecé a traer todos los logs, los empecé a concentrar, detecté patrones, conformé los datasets, hice un algoritmo de clúster con un algoritmo no supervisado, luego hice uno supervisado, y alguien más, porque si ya no me meto, aunque sé hacerlo, pero ya no es mi valor real, voy a poner a otro programador que se haga un dashboard y que lo haga bonito para ya con una consola final, ¿no? Entonces ya sería una solución completa de análisis de log. Ahora, ahí para tu dataset y obtener el input de todas esas fuentes, igual y a lo mejor pudieras evaluar el Kinesis Data Stream y ¿Cómo ese se llama? servicio de Kinesis Data Stream. Ah, Dynesis. Ok. Kinesis, déjame que le pongo acá. A ver si. Ese servicio te va a ayudar a obtener la información Todo de el todas esas streaming de fuentes de datos, ¿no? datos. Exactamente. Ah, ese me servía para hacerlo ya en tiempo Incluso, real. exactamente, Sí. incluso si estás obteniéndolo desde diferentes cuentas. Te lo puse Ah, en el mira, chat. está bueno. A Ajá, ver. este va a ayudar para no hacerlo a Ah, mano. el Kinesis, sí, cierto. Ajá, ajá. Sí lo he visto, no lo he usado, pero sí lo he visto. Ah, le voy a echar un ojo. Sí. Sí. Aunque muchas veces en esta primera etapa, como lo que necesitas es armar como la ruta, te conviene muchas veces hacerlo así como a manita, ¿no? Para ver exactamente, para estar jugando con los datos, estar viendo qué es lo que tienes que hacer. Y luego ya al final puedes usar una de estas herramientas para poder automatizar ese proceso, ¿no? Porque ahorita pues yo me meto a los O sea, logs. tú dices para el Discovery, ¿no? Ajá, como para la etapa de Discovery, exacto. Ujú. Sí, exacto. Entonces así, ya esas herramientas, pues ya las usas como que hasta el final, ¿no? Ya que tienes bien tu path, tu arquitectura, cómo vas a armar, ¿no? Cómo vas a armar, pues, los algoritmos, qué patrones vas a utilizar, qué algoritmos vas a utilizar, ya los tienes tuneados, pues ya los empiezas a organizar en algo, digamos, ya los empiezas a productizar, ¿no? A hacer un producto, que es también una etapa también, pues no es trivial, ¿no? Muchas veces te funciona muy bien así en el Jupyter o de forma local y ya cuando lo quieres productizar, ya es otro reto. Por el volumen, sobre todo el volumen de datos. Vamos. Ya tienen el rename y el remove. Y Sí. Entonces vamos con el apps path, que nos devuelve la ruta absoluta de un fichero, ¿no? Pero si te dan cuenta, lo que le estoy pasando es la ruta relativa, o sea, del directorio donde se encuentra ejecutado mi Jupyter Notebook. Por ejemplo, voy a entrar a esa ruta. Lo tengo aquí. Diplomado, ejercicios. Esta es mi ruta. Aquí yo tengo mi IPYNB, que es mi archivo de Jupyter, ¿sale? Entonces, si se dan cuenta, yo le estoy poniendo punto diagonal fichero punto txt. Punto diagonal, aquí no hay un fichero punto txt, pero vamos a construir uno. Se llame fichero. Y vamos a poner cualquier cosa, ¿no? Entonces lo ejecuto y ya me dio el pad completo. ¿Ya vieron? Pasándole la ruta relativa. Nos da la absoluta.
El de abajo, digo, lo pongo porque también como que es parte de la librería, que yo no le he encontrado todavía uso. Porque nos da, o sea, tú le pones la ruta completa de tu archivo y nos devuelve el último componente de la ruta. Es decir, aquí el último componente de la ruta, pues es el nombre del archivo, ¿no? Entonces, lo ejecuto y aquí está my file. Pero si yo le quito el nombre, el último componente de la ruta sería nueva carpeta y me trae nueva carpeta. Digo, todavía no le he encontrado como un uso, ¿no? Pero bueno, es parte del paquete. Entonces, como ven, sí, son muchos temitas, ¿no? Que hay que empezar a construir. Por eso es importante, y digamos, el mercado por sí solo como dicen, no se autorregula. Entonces, la gente que se dedica pues, 100% a ciencia de datos y que es bien experimentada y que maneja bien pues, las plataformas y todo eso, pues ahorita está muy bien cotizada y si hablan inglés, pues todavía más, ¿no? Porque pues tienen la oportunidad de mejor trabajar para empresas extranjeras y pueden duplicar su ingreso. Entonces es Oye, pero más fácil. publicaste apenas, Artur, creo que ayer o antier, Sí, esto de las vacantes de Meta, y había alguien que te dio reply, que no sé si es sí, alguien del curso, algo así, que dijo algo de que se necesitaba tener PhD, PhD, sí. ajá, y que tener maestría y ser matemático, y creo que dar dos metas al mismo tiempo. Sí, O sea, ¿qué tan sí, cierto es eso? Porque sí lo mencionó, de que lo que estaban ajá, buscando en realidad era como gente que estuviera innovando, ¿no? Con sí. Sí, lo- obviamente pues, se requiere de todos los niveles, ¿no? Sí, en efecto, de hecho yo sí tengo pensado hacer mi PhD. Este, muchos puestos requieren, sobre todo los puestos de investigación requieren un PhD, ¿no? Pero no son todos. Si te das cuenta y empiezas a buscar, muchos nada más te piden maestría o muchos ni siquiera te piden maestría, son simplemente ya tener experiencia en Machine Learning, ¿no? Y obviamente, pues saberlo utilizar, saber manipular, saber programar y todo esto. Entonces, se pide de todo, ¿no? Algunos te van a pedir PhD, otros te van a pedir solo maestría, o otros no te van a pedir, te van a pedir solo licenciatura, ¿no? Y en muchos casos ni siquiera licenciatura. Dicen, a ver, ¿sabes esto? Contratado, ¿no? Entonces, hay de todo un poco. Ok. Ujú. Y sí he visto muchos que no te piden ni siquiera maestría, ¿eh? Y base name, ok, ya vimos, ya están los dos ejercicios, el apps path y el base name. Sí. Sí. Bien, seguimos con el siguiente ejercicio. Este sí se usa súper, súper utilizable, el exist. Comprueba si un directorio existe en una ruta especificada, ¿vale? ¿Sale? Entonces, si existe, te va a devolver un true. Si no existe, te va a devolver un false. Por ejemplo, voy a escribir me devolvió true y voy a ponerle un 2, a ver si está esa. Si está, y voy a ponerle un 3
llamado boolean false. Ese no existe. Entonces, pues, ¿cómo lo podemos crear? Usar. Vamos a ver aquí donde creamos el directorio, por ejemplo. Con el mkdir o ese punto mkdir. Voy a copiar para facilidad. Y vamos a poner ¿no? Nueva carpeta. Vamos a poner un if. Uspath exist. Es igual a true. Entonces, pues, crea la ruta. Nueva carpeta. Else. Print. Vamos, aquí sería diferente, ¿no? Diferente de true. O sea, que no existe. La ruta ya existe. Voy a comentar un poco esta para que no nos dé un error. Y la ejecuto. A ver, primero aquí. Esta es la ruta que estoy creando. Tenemos la nueva carpeta. Esa nueva carpeta sí existe. Aquí está. Entonces nos debería de decir la ruta ya existe. Y aquí está. La ruta ya existe. ¿Ya vieron? Entonces ahí ya es una forma de eliminar ese error. Validando si el objeto o la acción que quieres realizar ya fue realizado o no. Ahora voy a poner el 4. La nueva carpeta 4, esa no existe. Lo voy a crear y bueno, voy a pintar voy a escribir otro print. Y voy a poner se creó la ruta. Ya, se creó la ruta. Nos debe haber creado la nueva carpeta 4. Y aquí está, nueva carpeta 4. Si yo lo vuelvo a ejecutar, la ruta ya existe. Ya no lo hizo porque ya existe. Comprobó que existe y ya no la ejecuta. A mí me devuelve un error que dice que no tengo privilegios para eliminar esa carpeta, pero justo la acabo de crear en el paso anterior. Sí. ¿No tienes privilegios? Exceso de negado. Ah, caray. Qué raro. Acceso denegado. A ver, bórrala. Trata de borrar esa carpeta a mano. ¿A mano? No. Sí. Tendremos que igual revisar qué permisos tiene la carpeta, ¿no? A lo mejor qué permisos. Pero tú ¿estás usando un permiso administrador de tu sistema operativo? Estoy con un usuario normal, pero estoy dentro de mi carpeta de usuario, entonces sí, ya la pude borrar, pero ese código no me dejó. A ver, créala nuevamente con código y trata de borrar con código a ver si te permite. ¿Y lo estás haciendo dentro de tu carpeta de usuario o lo estás haciendo dentro de otra ruta? No, sí, en mi carpeta de usuario. A ver, crea así como yo en C una carpeta temporal. No voy a ser que a lo mejor te esté dando. ¿En tu pad hay espacios? No. ¿Qué? No, como que ya se quedó planteando. Que a veces a veces lo que sí llega a pasar es que te empiezas a hacer cosas extrañas, sobre todo cuando empiezas a ejecutar muchas cosas o dejas el Jupyter abierto por mucho tiempo. Entonces yo lo que hago es en el kernel, hago un restart and clean output.
Entonces te reinicia el kernel y te borra todas las salidas, ¿no? Entonces, pues ya vas hasta donde quieres ejecutar. Obviamente ejecutas primero el import, porque si no, no vas a tener el objeto creado. Ejecutas el import y luego ya ejecutas las funciones. Ujú. No, sí estoy haciendo cosas raras, porque ahora ya no marco error, pero no lo borro. ¿No? Ujule. No, y sí, o sea, sí corrió bien, sin error, pero no lo borró. Pero sí le diste en restart and clear output. Ah. Algo le pasó allá al Jupyter. Tendremos que aplicar la estrategia Microsoft. Lo cierro y vuelvo a abrir. Sí, pero también cierra el prompt que te abre, ya es que te abre con un prompt. Por Ujú. ejemplo, es este, ¿no? El Jupyter Notebook. Este también ciérralo. Ah, ya. Y fíjense que ahorita hay una tendencia a desarrollar aplicaciones inteligentes, ¿no? Normalmente un desarrollador hacía aplicaciones hasta cierto punto muy dependientes de las acciones del usuario. Entonces, cuando haces una aplicación inteligente, incluso el menú es inteligente, ¿no? O sea, tú tienes una aplicación con un menú muy grande, entonces puedes hacer un algoritmo de recomendación para que en función de las opciones que normalmente utiliza el usuario, le reconfigure en automático el menú o le ponga un tablero de las opciones que más utiliza o que más probablemente voy a utilizar en ese momento, ¿no? A lo mejor si en un periodo entre las 2 y las 3 de la tarde hace una opción, en ese horario le reconfigura el menú y le pone las opciones que va a usar. O sea, un momento de la semana o del tiempo usa ciertas opciones, pues le va reconfigurando el menú. Entonces se dan cuenta, el menú se va adaptando al usuario, ¿no? Dependiendo de lo que va utilizando. Incluso los combos. Muchas veces hay usuarios que en un combo siempre usan o siempre seleccionan ciertas opciones. Entonces puedes tener un pequeño algoritmo que en automático le vaya acomodando las opciones en las primeras posiciones, que son las opciones más utilizadas, ¿no? Entonces eso le empieza a brindar una experiencia de usuario muy atractiva. Yo lo noté, por ejemplo, incluso en Zoom. En Zoom detecta que yo los días viernes y los días sábados creo una conferencia, entonces ya me lo autocompleta, ¿no? Seguramente trae por ahí una red de recomendación que va detectando mis acciones y me facilita un poco el trabajo, ¿no? Porque ya no tengo que capturar tanto. Entonces ese tipo de cosas también están interesantes. No sé si han notado, por ejemplo, que el correo de Gmail también te autocompleta cosas, ¿no? Vas a escribir un nuevo correo y va detectando cuáles son los tipos de mensajes que más utilizas o más escribes y te lo redacta en automático.
No sé si ustedes tengan esta característica activada, pero yo me di cuenta y ya lo uso mucho, ¿no? Voy a redactar un correo, ya sabe lo que voy a redactar. Le doy Control Shift Enter y me autocompleta el correo. Entonces también existe esa atención, ¿no? Como para hacer la vida más fácil al usuario. ¿Ya hicieron el exist? Sí, ya. Sí. Ahora, anteriormente habíamos visto una ruta, ahora podemos ver también un archivo. Es el mismo concepto. Comprueba si una ruta es de un archivo o un fichero. Y si sí lo es, te devuelve un true, de lo contrario te devuelve un false. Aquí le voy a poner un 2 y ya me puso false. ¿Ya vieron? Y se puede utilizar de la misma manera. Si ya hay un archivo creado, pues validamos que no exista, y si no existe, pues lo creamos. Si existe, si ya existe, no lo creamos. Pero básicamente es el mismo principio. El de abajo también es muy similar, pero aquí comprueba si la ruta especificada es un directorio, corresponde a un directorio. Si es un directorio, te pone true. Si no es un directorio, te pone false. Por ejemplo, aquí, nueva carpeta, me devolvió true y si es un directorio. Pero si yo le pongo el test 2 y lo vuelvo a ejecutar, me devuelve los false. Porque aunque la ruta es correcta, la ruta corresponde a un archivo, no a un directorio. ¿Ya tienen el list file y el list dir? Sí. Ya, sí. Ya. Súper. Entonces ese les va a ayudar mucho, ¿no? Para poder identificar directorios y archivos. Vamos a ver el módulo random. Entonces el módulo random también es utilizado, ¿no? Ya, la verdad es que nunca lo había usado hasta que empecé a estar en este tema de ciencia de datos y algoritmos. Porque en muchas ocasiones tienes que construir set sintéticos, ¿no? O datos sintéticos. Entonces, generar números aleatorios para poder, o una de dos, o meter ruido en un algoritmo, que muchas veces tienes que meter ruido para validar qué tan eficiente es en condiciones de ruido. Por ejemplo, una fotografía, ¿no? Vas a hacer una clasificación de fotografías y el algoritmo funciona muy bien si son fotografías pues bien hechas, ¿no? Con buena resolución y demás. Pero cuando ya les empiezas a meter ruido, pues ya no funciona tan bien, ¿no? Entonces, a veces es importante generar datos aleatorios. Entonces, utilizamos import random para poderlo hacer. Entonces, con rand int, ¿sí? Podemos devolver un número aleatorio entre dos números, entre un
un rango de números. Por ejemplo, aquí nos va a devolver un número aleatorio entre 1 y 10. ¿Vale? Entonces nos devuelve el 2, lo corremos, nos devuelve el 5, nos devuelve el 10, nos devuelve otra vez el 5. Si yo le pongo aquí un 20, entonces ya nos devuelve el 7. Vamos a ver si nos devuelve por ahí un 11 o un 12. Ya nos devolvió el 20, el 1, 15, 13, el 15. ¿Sale? Si le colocamos un 5, ahora nos va a devolver un número aleatorio entre 5 y 20. 11, 13, 14, 15, 11. ¿Ya vieron? Entonces se va moviendo en ese rango. Arturo, una duda acerca de estos números. Tengo entendido que existen números random y, bueno, aleatorios y pseudo-aleatorios. Los aleatorios, sí. ¿Con cuál estamos trabajando y en qué estiva esta diferencia? Pues mira, realmente es un concepto matemático. En este caso, los números, seguramente, y si te lo confirmo, seguramente estamos trabajando con números pseudo-aleatorios. Los números realmente aleatorios normalmente se utilizan en criptografía, ¿sale? ¿Y por qué se llaman pseudo-aleatorios o aleatorios? Porque normalmente cuando son pseudo-aleatorios, teóricamente está generando una aleatoriedad, pero puedes a lo mejor utilizar un algoritmo de poder computacional para detectar un patrón en el número. Entonces detectas un patrón y puedes a lo mejor inferir una función matemática que te pueda predecir el siguiente número. ¿Sale? Pero como necesitas mucho poder de cómputo o mucho trabajo para hacerlo, por eso se llaman pseudo aleatorios, parecen aleatorios, pero realmente se puede llegar a identificar el patrón. Y cuando son aleatorios, significa que, por ejemplo, se utilizan en criptografía porque tú generas una semilla aleatoria, totalmente aleatoria, por ejemplo, de 128 bits, y son 2 a la 128 posibilidades, ¿no? Entonces el poder de cómputo para poder detectar, aunque sí se podría, para poder detectar el patrón y poder predecir los siguientes números y romper la semilla, pues es muy grande, ¿no? Entonces básicamente varía entre la capacidad de poder predecir el siguiente valor del número aleatorio. Ujú, Ok, gracias. sí. Ahora el choice devuelve un dato aleatorio de los datos, pero en una secuencia, ¿vale? Por ejemplo, le estamos dando un una lista de valores y aleatoriamente te va a ir seleccionando uno u otro valor. Entonces, si lo ejecutas, te va a dar un 3 y luego te va a dar un true, te devolvió te devolvió otra vez el true, luego el 3, luego Lola, ¿no? Y así va a ir devolviéndote distintos valores, pero dentro de la lista que tú le estés colocando por argumento.
El siguiente que vamos a ver es el shuffle. ¿Sale? Este está interesante porque lo que hace es permutar las posiciones. Permuta las posiciones de una lista. Entonces, aquí tenemos una lista, igual definimos una serie de valores o de ítems para la lista, le aplicamos el shuffle y lo que nos va a devolver es la lista, pero ya con las posiciones permutadas. Entonces, vamos a ejecutarlo. Entonces, ahí ven, la lista va cambiando, las posiciones de la lista van cambiando. Entonces se dan cuenta, realmente todo, cualquier cosa, si se pueden a pensar, puede ser representada por números. Una fotografía, pues puede ser representada a través de un vector de píxeles, y cada píxel es un valor entre 0 y 255, me parece. Entonces sería una lista de números. Entonces lo que recibe un algoritmo, recibe esa lista de números, hace operaciones sobre esos números y te devuelve un resultado, ¿no? Un sonido, un archivo de sonido también puede ser representado por una secuencia numérica, ¿no? Donde cada número pues corresponde a una frecuencia. ¿Sale? Las compras, ¿no? Cuando una persona va comprando cosas en un e-commerce, pues toda su lista de compras pues puede ser representado por números, ¿no? O por IDs de los artículos que compró. Entonces esos IDs, tú haces un arreglo y le indicas que esta persona estuvo comprando en estos horarios, que también pueden ser representados en números, con números EPOC. Estas acciones, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que, o cuáles, qué otros elementos se parecen a esos elementos que compró para que tú se los recomiendes, ¿no? Entonces, ese algoritmo te va a devolver IDs, esos IDs los buscas en la base de datos y ya sacas el nombre del producto y su imagen, ¿no? Y es lo que le presentas. Y obviamente esa parte, no, ya como científico de datos, tú ya no lo haces, pues ya se lo dejas al programador de frontend o de backend, o ambos, ¿no? ¿Qué otra cosa puede ser representado por números? Por ejemplo, los latidos del corazón, ¿no? Los latidos del corazón pueden ser secuencias de números. Tú puedes utilizar una red neuronal recurrente para detectar cuál va a ser la frecuencia del siguiente latido. O para hacer un clúster, tú puedes hacer un clúster de los latidos del corazón, y si tú ya tienes identificado una enfermedad que tiene cierta secuencia de números de esa enfermedad, pues tú puedes decir, este cuate pues tiene esta enfermedad, no tiene insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Por el comportamiento de los números de su latido del corazón. ¿Qué otros se les ocurre? Como qué otro tipo de datos, o sea, del mundo real, podrías convertirlo a números y que a lo mejor esos números te puedan dar un resultado. La velocidad a la que viajan los carros que tienen accidentes. O sea, ¿qué probabilidad hay de que un vehículo viajando a cierta velocidad en cierto tramo de carretera sufra un accidente con base a la velocidad que lleva? Perfecto, ¿no? Ese es un magnífico ejemplo. Incluso le podrías meter otros datos, ¿no? Si le metes sensores al coche, pues puedes empezar a medir vibraciones, puedes empezar a medir impacto, puedes empezar a medir inclinaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tienes a lo mejor en alguna parte del automóvil que empieza a vibrar mucho, pues a lo mejor esa pieza se va a romper, y se rompe, pues puede tener un accidente, ¿no? Entonces también se está utilizando actualmente con sensores en distintas partes de maquinarias, de automóviles y demás, para hacer prevención de composturas, ¿no? O mantenimiento preventivo. Incluso AWS recientemente sacó una solución que hace eso. Tú le empiezas a mandar un stream de datos, de números, que representan distintas partes de una máquina, y te dice cuándo esa máquina va a fallar, o cuándo esa pieza va a tronar, ¿no? Y puedes hacer mantenimiento preventivo. ¿Algún otro ejemplo de que se les pueda ocurrir donde se puede utilizar secuencias numéricas o en la vida real números?
Híjole, en todo, pero así programables como tú lo estás platicando, no he tenido la experiencia, pero pues podrían ser, por ejemplo, también para la gente que hace ejercicio. De pronto también ahora se controla la frecuencia cardíaca y así como decías, toda la parte de la ingesta de calorías y demás, ahora Sí. en el celular, por ejemplo, yo tengo una aplicación en donde si pongo así la tortilla, la escanea y me dice que ya llevo X cantidad de calorías al día, no sé. Fíjate, ese es un magnífico ejemplo de inteligencia artificial. Imagínate que tú tienes tu desayuno y le tomas una foto y que en automático el programa te diga cuántas calorías vas a ingestar en ese momento y diga, ¿sabes qué? Pues no te recomiendo que te comas eso, ¿no? No, pues no me dice que me recomienda, me dice para comerte estas tortillas tienes que caminar 40 minutos, ¿sabe? Ujú. Oh, Ajá. súper. ¿Y esa es gratuita o pagas por ella? Pues creo que sí pago por ella, es que de pronto tengo la suscripción, Y ya le pero creo das a que sí aceptar pago por ella. pero Ajá, pero también imagínate. hay otra que Ajá. se llama City Mapper, que tiene algo, bueno, es para como descubrir las rutas que te queden mejor en transporte o así, no como un Waze, pero más bien como de Sí. transporte. Y ahí te dice, por ejemplo, no sé, si voy a caminar de aquí al metro, cuántos tacos al pastor me puedo comer con lo que... Está Ajá. buenísima. Sí, 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 Fíjate, está padre. son aplicaciones muy, muy creativas y eso, y la base, y todo eso, todo lo que estamos viendo es la base de ese tipo de aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una aplicación que lo que hace es decirme qué tipo de planta es. A mí me gustan las plantas, ¿no? Me gusta un poco la jardinería, es mi hobby. Y entonces de repente no sé qué es una planta, ¿no? Me gustó, está bonita, pero no sé ni cómo se llama. Entonces ya la escaneo, le tomo una foto y tiene una base de datos muy grande de botánica. Y ahí me dice a través de la foto, de la fotografía, qué planta es, ¿no? Y cuáles son sus características, su cuidado, qué es lo que tenemos que hacer, incluso el clima, ¿no? Entonces decido si la compro o no, porque a lo mejor se me va a morir y voy a perder mi dinero, ¿no? Entonces, como ese tipo de cosas, y estamos empezando, ¿no? Puede haber infinidad más de aplicaciones que posiblemente nada más con un poco de imaginación y que conozcamos bien las bases, pues pueden desarrollarlas. Por ejemplo, detección de sentimientos, ¿no? Por ejemplo, ahorita se me ocurrió que puedo desarrollar un algoritmo para detectar que una persona suba una entrevista, por ejemplo, de trabajo y detectar todo su lenguaje corporal, todos sus sentimientos, incluso si está diciendo mentiras o no está diciendo mentiras y demás. Pero al final ya son números. Pues ya van a ser las 8, faltan 3 minutos. Si quieren terminamos con sample y la siguiente clase ya vamos a ver funciones anónimas, que son las lambdas, ya son poquitas. Y vamos a ver todo lo que son expresiones regulares y simplificación de mapas y listas. Simplificación, mapas, listas, y yo creo que ya nos da chance ya de entrar por lo menos a los principios de NumPy, que es una librería para ciencias en general, ¿no? Tiene muchas funciones científicas que se utilizan en el procesamiento numérico. Entonces, alguna vez llevaron en la universidad procesamiento numérico o este tipo de materias, pues Python, bueno, yo hubiera sido feliz si en este tiempo lo hubiera conocido, ¿no? Porque teníamos que hacer todo en C y era un dolor de cabeza. Entonces, Python para eso, o sea, para procesamiento numérico con NumPy. Y también procesamiento de arreglos y matrices, que al final del día se van a dar cuenta que todo es cálculo matricial, ¿no? Estamos viendo todo lo básico de números, pero todo es cálculo matricial. Entonces, aquí en el sample, te vuelve n elementos aleatorios de una secuencia, ¿no? Por ejemplo, tenemos una lista y le pasamos la lista como argumento y le decimos que nos devuelva un sample de 2 o una muestra de 2. Lo ejecutamos y nos devuelve 2 números, o 2 ítems, ¿no? Y nos devuelve otros 2 ítems. Y así, sucesivamente, nos va a ir devolviendo distintos ítems.
Entonces, digamos que también la intención no solamente es programar, hacer estos ejercicios, sino empezar a ver cuáles son las posibilidades de este tipo de cosas, de este tipo de tecnologías. Como les comento, puede ser, pues, si quieren buscar un empleo, un mejor empleo, también puede ser usado. O si quieren emprender, ¿no? En mi caso, pues mi objetivo es más de emprendimiento, ¿no? Sigo dando consultoría, pero ya es más como, bueno, la consultoría me da de comer y todo lo que demás que hago, pues ya me divierte y puede resultar algo interesante, ¿no? ¿Y qué estás emprendiendo, Arthur? ¿También consultoría? No, ahorita ya la consultoría, procuro no dar tanta consultoría, sino más bien ahorita estoy desarrollando una plataforma de servicios en línea, por ejemplo, de servicios técnicos a domicilio. Entonces, para eso estoy desarrollando una plataforma que se llama Field Service Management o servicios de trabajo en campo. Y mi idea es, por ejemplo, tener muchos técnicos, por ejemplo, carpinteros, herreros, albañiles y demás, y que los puedas contratar a través de una aplicación. Y que obviamente pues, los puedas calificar con puntos y que en automático el sistema me calcule rutas, que me calcule, por ejemplo, si una persona se quiere inscribir a la plataforma, cuál es el riesgo de que vaya a cometer un crimen, ¿no? Para no inscribirlo, que lo vaya traqueando, cosas por el estilo. Que vaya calculando la ruta más próxima hacia la persona que necesita un servicio. Todo O ese que tipo haya precios estándares, porque, Exacto. Precios no estándares es uno sé, de los objetivos. sí, o sea, que si van a cambiar una llave, siempre cobren todos lo de una llave, ¿no? Que a mí me tocó un albañil que me dijo, pues si tú compras esa llave, yo creo que tú tienes para pagarme tanto. Y si alguien Uf, tuviera otra llave, más chafa, yo le cobraría 100 pesos y la tuya te voy a cobrar dos sí, 1000 porque es más cara. Y yo, pero ¿qué tiene que ver? Es la misma llave. exacto. Sí, Pero bueno, recomendación. incluso que los calificas, ¿no? Los calificas y el algoritmo, a través de un algoritmo de calificación, te va recomendando a los mejor calificados, los peor calificados los va sacando a la plataforma. Está todo automatizando muchas cosas de esa naturaleza. Ah, bueno, eso ya fue chisme, pero sí. No, pero súper, súper bien. La verdad es que sí, también ya me han dicho cosas de esa naturaleza. Tengo una lista como de 100 cosas que entrarían en la categoría de reclamos. Y ahí hay mucho por hacer, ¿no? Mucha profesionalización. Y la otra es que, pues también muchas veces tú necesitas a alguien que te ayude en algo y no lo encuentras, ¿no? Y es difícil la confianza. O sea, la confianza es, no metes a cualquier persona a tu casa. Es también lo que estoy viendo, cómo hacer que la gente empiece a tener confianza. Entonces, pues si gustan, 8.3, ya terminaron la parte de sample. Ya, Ya. doctor. Magnífico. Sí, me repiten, por favor. Ok, ¿alguna duda hasta aquí? No, Artur, todo bien. Súper, perfecto. Pues bueno, mañana seguimos con números. Ya funciones lambda es bien poquito. Es esta parte de funciones lambda. Y, a ver, vamos a continuar mañana con toda la parte de expresiones regulares, ¿no? Que básicamente ya es búsqueda de patrones sobre archivos de texto, ¿no? Vamos a usar un texto ya mucho más grande y vamos a empezar a buscar patrones sobre ese texto. Muy utilizado en chatbots, en análisis del lenguaje y en minería o web mining, scrapping y todo lo que sea texto, ¿no? Conversaciones,
comentarios, reclamos, todo donde la gente o el usuario tenga que escribir textos. ¿Vamos a ver alguna aplicación de minería? ¿De minería? Ujú. ¿De minería en qué? ¿En base de datos? Vamos a ver minería web. Minería de web. Pero no sé si quieren que veamos algo de minería de base de datos. Podríamos preparar algo de minería de base de datos. O minería de textos. Minería de criptos para ganar dinero. Minería de criptomonedas. Sí, ¿Qué crees que yo ando armando? No, es que ahí, bueno, sería un poquito más como de hardware. Yo ando ahorita cazando una tarjeta, porque tengo una maquinita y ando minando. Pero pues mi tarjeta es muy pequeñita y no mino mucho. Entonces, con un amigo andamos, él ya tiene una pequeña granja de minería y ando yo también tratando de armar otra granja de minería. Y sí se gana, digo, sí se gana, pero también la inversión es un poquito alta. Porque ya las GPU están muy caras. Pero bueno, yo creo que una buena granja de minería sí te puede estar dando $100 diarios, $200 diarios. ujú. Sí, pero sí se puede. Si quieren, vemos algo. Ahí Sí, como un extra, podríamos ver minería. Digo que ahorita con el dinero de unos proyectos que me va a llegar en este mes, voy a comprarme algunas tarjetas o quiero armar una granja pues más o menos grande de minería. Va. Sí, Sí. es cierto, por favor. Órale, sí, pues hacemos un extra de minería para los que quieren ganar dinero. Pues bueno, muchachos, muchas gracias. Buen día. Muchas gracias. Gracias, Bye. buenas Gracias, noches. gracias, buenas noches. Buenas Buenas noches.